¿Cómo están, hermanos, hermanas? ¿Bien? Estela, qué bueno que ya estás bien también. Y pues ha habido enfermedades de todo, ¿verdad? Pero Dios es bueno, Dios es bueno. Y pues nos da gusto poder compartir la palabra de Dios. Es un honor, es un privilegio muy grande servir al Señor. Así que aquí estamos, pero también es una bendición y un privilegio escuchar lo que el Señor nos habla, ¿no creen? Así que vamos a orar antes de iniciar y que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos que tu Espíritu Santo, que está presente en este lugar, nos guíe por sendas de justicia, que nos guíe por tus caminos, que nos guíe en la exposición y en el escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y que es útil para enseñar y corregir. Y yo te pido que tu palabra nos ilumine y haga su obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy vamos a terminar con el libro de Jonás. Si ustedes recuerdan, hace 8 días veíamos cómo el libro de Jonás es un libro donde encontramos con mucha claridad la voz de Dios llamando a las personas para que conozcan su gran amor. ¿Cuántos saben que el amor de Dios es muy grande? Y aquí vamos a cerrar esta pequeña serie que le titulé ¿Hasta dónde alcanza la misericordia de Dios? Obviamente estamos hablando del amor de Dios también. Y vemos cómo Dios siempre ha hablado. El escritor de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a todas las generaciones por los profetas, ahora nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y hoy el Señor nos habla a nosotros también claramente a través de las Escrituras. Así que Dios sigue llamando a las personas, aún nosotros como cristianos, que probemos, como decía el salmista, gustad y ved que es bueno el Señor, que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Hoy en día yo digo: Señor, ¿en quién más puedo confiar? ¿Cuántos saben que no hay mucho donde voltear para confiar? Pero en Él podemos confiar. Y probemos todos, no sé si tú lo has visto, que si confiamos en Él, Él es fiel, Él es misericordioso, Él es bueno. Así que vemos en este libro de Jonás la voz de Dios llamando a todos a que se acerquen a Él y comprueben su amor, su gran misericordia, su gran poder, su majestad, su belleza, pero también su gran salvación. Y si tú ya has entendido y recibido el amor de Cristo, debemos compartir ese amor con otros. De eso se trata Jonás, que Dios le llevaba a compartir el amor de Dios a otros y él se resistía y se enojaba hasta la muerte, como dijo, ¿no? Pero
yo quiero decirte que muchas veces nosotros nos resistimos también, por diversas causas, a compartir el amor de Dios, la salvación de Dios con otros. Y mira, los tiempos nunca han sido tiempos de callarnos, pero ahora menos. La gente no tiene de dónde agarrarse, de dónde sostenerse, y están buscando cómo sostenerse. ¿Sabes qué? Dile, yo sé cómo se puede uno sostener en tiempos como los que estamos viviendo. ¿Cuántos aquí saben cómo sostenerse? ¿Cómo nos hemos sostenido? Firmes en el Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Así que es nuestra manera de mantenernos, porque ha habido momentos donde sentimos que ya no aguantamos más, pero corremos al Señor y torre fuerte es el nombre del Señor. Y Él nos levanta. Jonás, este libro nos recuerda cómo Dios salvó aún a pesar de que él a regañadientes hizo lo que Dios le dijo. Salvó a los marineros. ¿Se acuerdan de los marineros? Y a toda esa gran ciudad de Nínive con más de 120,000 personas. Y nosotros debemos animarnos con esto, hermanos. Dios es el mismo Dios del tiempo de Jonás. Es el mismo Dios de hace 2000 años que vino a dar su vida por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, por toda la eternidad. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 4 decía: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y tiene una frase entre paréntesis ahí tu Biblia: por gracia somos salvos. ¿Cuántos aquí fueron salvos por gracia? No por obras, dice Efesios 2 también. Porque el mérito nunca lo tendremos nosotros, es solo de Dios. Entonces este mensaje de Jonás es un fuerte desafío para ti y para mí, y para todo aquel que sea cristiano, para sensibilizarnos a que el amor de Dios está hoy en día al alcance de muchas personas que se sienten abandonados, traicionados, desesperados, pero ahí hay una mano poderosa para levantarlos. Y vimos cómo la gracia de Dios siempre ha incluido a todo aquel que busca al Señor, a todo aquel que quiere reconciliarse con Dios. No hay exclusión de personas. Y el Salmo 107 versículo 43 es el último versículo del Salmo, donde está hablando el salmista cómo Dios nos libra de las aflicciones. Termina diciendo: ¿quién es sabio? Es una pregunta, y esta pregunta es para todos nosotros. ¿Quién es sabio y guardar estas cosas? ¿Qué cosas? O sea, lo que viene narrando todo el Salmo 107. Cómo Dios es el Dios que nos libra de las aflicciones, que nos toma con su mano poderosa, que extiende su amor para el que no se siente amado y para salvación a todo aquel que no es salvo. ¿Quién es sabio y guardar estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová?
¿Quién es sabio aquí? Y entenderá las misericordias. Yo digo, eso te hace sabio, ¿eh? El mundo busca otra sabiduría, pero cuando entendemos las misericordias de Dios con nosotros, Él ha sido muy misericordioso, hermanos. Como veíamos en Efesios, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es más, el apóstol Pablo oraba por los hermanos de Éfeso, ahí en el libro a los Efesios, capítulo 3, versículo 18. Dice que él oraba para que fuésemos capaces, y mira, esto es algo que debemos orar unos por otros, porque cuesta mucho trabajo a veces entender. ¿Cuántos le han compartido el evangelio a alguien y cuesta trabajo que lo entiendan? Mira, yo me he sentado así de frente y mira, es que Jesús, empiezo a mostrarles en la Biblia quién es Jesús. Es Dios, cómo Él vino, nació virginalmente, fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin motivo por ti, por mí, por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no tenga que ser destruido, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, los que no confían en Él están escogiendo otra cosa, pero Él vino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Estoy hablando de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. El que en Él cree no es condenado, mas el que en Él cree, el que en Él no cree, ya ha sido condenado. Él ha escogido eso. Entonces Pablo aquí a los hermanos de Éfeso les dice: yo oro constantemente para que sean capaces de comprender con todos los demás hermanos en Cristo, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, otra vez conocer, fíjate, comprender, conocer. ¿Cuántos saben que somos capaces de entender y comprender? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque tenemos la palabra de Dios. El problema es que muchas veces no entramos a la palabra, no la escudriñamos, no la estudiamos, nada más queremos escuchar lo que nos digan, pero nos corresponde a cada uno de nosotros escudriñar, estudiar, leer cuando menos la palabra de Dios, y de conocer el amor de Cristo. Wow. Yo cuando entendía lo que estaba caminando, hacia dónde estaba caminando, una destrucción horrible, terrible, mientras vivía aquí y en la eternidad, en el lago de fuego que arde con azufre, dije: no, el amor de Dios es muy grande. A veces nos da miedo cuando compartimos el evangelio hablar de que hay dos destinos. ¿Cuál era el mensaje para Nínive? Si no te arrepientes de tus maldades, de tu manera de vivir ofendiendo a Dios, retando a Dios. Así vive mucha gente hoy en día en el mundo, hasta retando a Dios. De aquí a 40 días, les dio un plazo de 40 días, Dios va a destruir a todos, niños hasta el más adulto, y todos los animales y todas sus casas y toda su gran ciudad de la cual se enorgullecían. Todo iba a ser destruido. Y es el mismo mensaje hoy, ¿sí o no? La gente que no se arrepienta va a ser destruida. Es más, la Escritura habla de lo que va a suceder en el futuro. Este mundo, ¿qué va a ser? Destruido. El escritor de Hebreos dice que
así, el cielo va a ser enrollado como un pergamino, y los cielos y la tierra que ahora conocemos serán deshechos. Y la gente dice, no, eso es una exageración. Bueno, eso dijo Dios. Pero hay muchas personas que piensan que mueren y Dios es tan bueno que todos ya está en el cielo descansando. ¿Se acuerdan de Lázaro y el rico? Y así hay muchas otras historias. Pero no, es que se va a asustar. No, no es para asustar, es para comprender, diga comprender, entender. Es que si no, no entendemos de qué estamos hablando. ¿Cuál es el amor de Cristo? ¿Cuál es el regalo de la gracia de Dios? O sea, de tener un destino horrible, terrible, horrorífico. Mira, si muchos piensan que están viviendo un infierno en estos tiempos, no es nada comparable. Así como Pablo dice, tengo muy cierto y consciente que lo que sufra ahorita, lo que pase ahorita, las enfermedades, las carencias, las persecuciones, los golpes, los látigos, las cárceles, no era cualquier cosa. Las aflicciones del tiempo presente no son nada. Y esas expresiones deberíamos de considerarlas profundamente. No son nada comparables con las glorias venideras que nosotros, está hablando de cristianos, creyentes verdaderos, genuinos, han de manifestarse. Bueno, así como habla de las glorias venideras para todo aquel que ha confiado en Cristo, también la Escritura habla de los sufrimientos venideros. Pero muchos dicen, no, aquí pagamos por todo. No. Aquí la Escritura dice que lo que sembramos cosechamos, y siembras muchas cosas malas vas a recibir eso. Pero no son nada comparables lo que aquí cosechamos con lo que viene también después. La gente debe saberlo, hermano. No podemos solo presentar un evangelio que a todos les gusta. Pues Dios te perdona, nada más haz una oración y ya. Mira, Dios quiere bendecirte, sanarte, enriquecerte, alegrarte, etcétera. Y sí lo quiere, pero esa es una parte solamente. Ahora, ¿cuántos aquí como cristianos verdaderos hemos sufrido de muchas cosas? Entonces ya estaría mintiendo el que nos puso un evangelio de solo disfrutar, ¿no? No, en el mundo tendremos que, pero no estamos solos. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado, protegido, consolado, etcétera. Entonces Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso y a ti y a mí hoy, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, o sea, Dios al final de cuentas, para poder entender, comprender, conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Esa era la oración del apóstol Pablo. ¿Cuál debe ser nuestra oración? La misma. Señor, que yo pueda entender, comprender la anchura, la altura del amor de Cristo, pero que mis hermanos también, y que compartamos de ese amor, pero no solo del amor. Aquel que rechaza el amor de Dios se expone a la ira de Dios. Porque cuando Jesús inició su ministerio, Lucas 4 dijo: a predicar el año de la buena voluntad, el año agradable del Señor, de la gracia de Dios. Se quedó pendiente en la profecía que él estaba citando de Isaías, la siguiente parte: el día de la venganza del Dios nuestro.
¿Cuántos saben que va a haber un día de un juicio de Dios? Pero no lo hablamos muchas veces, hermanos. A Jonás, ¿cuál fue la instrucción? Ve y diles que si no se arrepienten van a ser destruidos. Pero si se arrepienten, no lo dice allí explícitamente, pero está implícitamente. Si se arrepienten, los voy a perdonar, como lo hizo, como sucedió, como tú y como yo. El punto es de que, mira, Dios siempre está en el centro y al frente de todo en el mundo, en el universo, pero especialmente en lo que quiere hacer con el hombre. Dios fue el que le habló a Jonás en el capítulo 1. Vino palabra de Dios a Jonás y le dijo: ve a Nínive. ¿Cómo termina en el capítulo 4? Igual Dios diciéndole: ¿tú tuviste misericordia de una calabacera? Y no tendré yo misericordia o piedad de aquella gran ciudad y de más de 120,000 personas que allí están. ¿Cuántos saben que no se trata de nosotros? Se trata del Señor y de la vida eterna de los que no han creído y confiado en Él todavía. De eso se trata. Ya lo vimos cómo Jonás apelaba a su nacionalismo, etcétera. Pero Dios es muy diferente. La Escritura dice que Jesús vino y de dos pueblos, judíos y gentiles, ¿hizo cuántos? Uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay judío ni griego en la obra del Señor. Aquí podría haber un judío que crea en Jesús, sí, y somos hermanos. Pero, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, quiero ir a la Escritura para hablar de hombres que le dieron una respuesta correcta al Señor porque fueron transformados por el amor de Dios. ¿Cómo le pusieron? Hombres transformados por Dios. Pero fueron transformados por el amor de Dios. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? ¿Alguien se lo sabe? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Obviamente está hablando de todo: manera de pensar, de actuar, de servir, de obedecer al Señor. ¿Cuántos aquí están en Cristo? Ya ese mal carácter que traíamos cargando, ¿qué pasó? Hay que dejarlo. Esas ideas religiosas o de disfrutar cosas que Dios no nos advierte que no funcionan. ¿Qué? Nueva criatura. Nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar, de extender el amor de Cristo a otros cambia. A ver, antes sin Cristo ¿podíamos extenderle el amor de Cristo a alguien? No lo conocíamos. Así que vamos a hablar de personas como tú y como yo, porque ¿cuántos saben que todos los personajes que se mencionan en la Biblia, con excepción de Jesús, eran como tú y como yo? Abraham era un hombre como nosotros. Mira, el apóstol Juan, cuando tuvo la visión de Apocalipsis, que escribió la revelación, el Apocalipsis, casi al final
Dice que el ángel sigue hablando con él y él se postra para adorarlo, ¿se acuerdan? No recuerdo ahorita si es como el capítulo 20, ya al final. Y el ángel le dice, no, levántate. ¿Adora a quién? A Dios. Yo soy solamente un mensajero, un consiervo. Porque ellos ¿qué hacen? Le sirven a Dios. ¿Nosotros qué debemos hacer? Servirle a Dios, hermanos, como lo hizo Jonás a unas regañadientes. Pero sería mejor hacerlo con alegría de corazón, ¿no? Entendiendo lo que Él ha hecho por nosotros. Jonás debió haber entendido lo que Dios hacía con el pueblo de Israel al escogerlo como un pueblo a través del cual vendría el Mesías prometido. Bueno, Pablo, si ustedes recuerdan, era un hombre religioso, ¿sí o no? Que en su concepto religioso honraba a Dios. ¿Se acuerdan? Él creía que servía a Dios persiguiendo a los cristianos. Y además le echaba ganas. O sea, ¿consintió en la muerte de Esteban, sí o no? Y fue por cartas al Sanedrín para ir a otros lugares y perseguir a los cristianos. Y en Filipenses él dice, no, pues yo tenía mucho de qué gloriarme. Hebreo de hebreos, fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, etcétera. Fariseo de fariseos, religioso. Y defendía su religión a capa y espada al grado de traer arrastrando a los cristianos, de golpearlos, de maltratarlos. ¿Se acuerdan a Ananías, al que mandó el Señor para que orara por él? Que dijo, no, que no sabes todo lo que hace con los hermanos este hombre. Dijo, ve. ¿Qué dijo? Porque instrumento escogido me es este para ir a los gentiles. Yo le mostraré. Espero que el Señor nos muestre eso a nosotros, porque tenemos a veces conceptos muy románticos. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Alguien diga amén cuando menos. No, ¿cómo padecer? Cristo padeció por nosotros. Ahora, ¿Pablo padeció por el Señor? Porque no fue por él, no fue por el Señor. Y en Hechos capítulo 9 tú encuentras la historia del encuentro de Pablo con el Señor Jesucristo, cómo él iba orgulloso, fuerte, respirando grueso, como diríamos. ¿Se entiende esa expresión? Amenazas, así como van a ver ahorita esos cristianitos, aleluyos, hermanitos. Todavía no se les identificaba como cristianos. Los del camino les llamaban. ¿Los del camino de quién? De Jesucristo. O los nazarenos, para identificarlos de alguna manera. Iba respirando amenazas contra ellos. Y el Señor lo encuentra, lo manda hasta el piso, lo deja ciego. Y entonces él sintió que no era algo normal, que no era alguien como nosotros. Y dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas, en otras palabras, porque las cosas de los
caballos o de un buey, un toro, tiran cosas, así se le llama a sus patadas, de un burro, de una mula. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón, a veces hemos dicho, no, pues como el aguijón de una abeja, ¿no? No le pega a una abeja. Pero si investigamos un poquito, ¿se acuerdan los bueyes en las yuntas con qué los? Había una vara larga con un metal puntiagudo al final y les picaban para que caminaran. Pero llevaban un yugo puesto, unos instrumentos, ustedes no los conocen, es para que puedan jalar el arado. El avío se le llama en el campo, los avíos. Y pues los dejaban limitados, no tenían mucha movilidad y unas riendas además que los frenaba o les decía para acá o para allá. Pero además el aguijón era con camínale. Yo le digo, Señor, aguijoneanos a todos, hombre, estamos ahí, no caminamos y deberíamos llevar su yugo, ¿sí o no? Y ir caminando con él y no, pero yo digo, no, necesitamos un aguijón. A mí me ha dado varios piquetes varias veces y los necesito y necesito más. Tú también. Sí, pues yo lo veo, hermanos. Yo lo veo. Nos hace falta algo. La vida de Cristo debe manifestarse a través de nosotros, hermanos. ¿O no? Estamos llamados a parecernos más a Cristo. Pablo también decía que la imagen de Cristo sea formada en ustedes, que la gente vea. Entonces le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué? Porque el aguijón iba arriba, le picaba aquí, en las enancas, valga la expresión. Y les picaba y pues caminaban. Y a veces nosotros somos un piquetito y caminamos. Y necesitamos piquete y piquete. Diga, no, el Señor quiere que nosotros le echemos ganas. Y bueno, cuando se ocupe el piquete. Y entonces le dice, dura cosa te es dar, no vas a hacer nada por muchas patadas que tires, pues al aguijón no le haces nada. Es más, aunque le atinara, pues se le encajaría en la pezuña, porque en la parte de abajo no es tan duro, es blando. Es una uña, lo que es la pezuña de los caballos, de los bueyes. Bueno, ustedes no saben, se les recortan, por ejemplo, a los caballos, como si fuera una uña, con algo bien filoso para adaptarle la herradura. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo entendió, pues él entendía de esto. ¿Cuántos aquí entienden de esto? Y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y esa pregunta es muy importante. ¿Tú le has dicho qué quieres que haga, Señor? ¿O has hecho lo que has querido, aún siendo cristiano? Porque muchos, mira, ay, Señor, el Señor me ha dicho, mira, tú a mí, tú estás para hacer lo que yo te diga, no lo que tú quieras. ¿Crees que contigo es diferente? A mí me lo ha dicho claramente. Espero que te lo diga a ti. Pero no solo que lo entendamos. ¿Tú crees que tú y yo estamos no, es que yo eso no me gusta. Esa persona me cae así, como Jonás y Nínive. No, allá yo no quiero ir. Como el otro día decíamos al realito.
o al durazno. No, yo no. No, hermanos, ya no nos pertenecemos a nosotros, somos de Cristo. Y él dice, entonces tú estás para hacer lo que yo te digo, no lo que tú quieras. Porque es muy cómodo hacer lo que nosotros queramos. Pero el Señor quiere que hagamos lo que Él nos dijo. ¿Qué le dijo a los discípulos? Hechos capítulo 1, versículo 8. No se vayan de Jerusalén, ¿se acuerdan? Espérense aquí en Jerusalén. Porque recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Fíjate, no iban a hacer lo que ellos quisieran. Dijo, quédense aquí, esperen la promesa del Espíritu Santo. Recibirán poder. ¿Para qué? Para ir y ser testigos de Jesús en Jerusalén primero, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra para ti, para mí puede ser el durazno, como decía. No necesariamente China. Si el Señor te llama China, estás para hacer lo que Él dice, no lo que tú quieras. O a donde te llame, a la India. Y entonces Pablo entendió, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos ahorita podrían decirle, Señor, he hecho lo que he querido aún como cristiano, pero ahora quiero hacer lo que tú quieres que haga? Y ustedes saben la vida de Pablo. Desde que se convirtió, empezó a predicar a Cristo, al grado que lo querían matar, ¿se acuerdan? Lo tuvieron que descolgar ahí en un canasto por el muro porque lo querían matar. Su vida ya no estuvo tranquila en el sentido de una seguridad natural, aunque el Señor sabe hasta dónde. ¿Cuántos saben eso? Él sabe hasta dónde vamos a llegar, pero quiere que hasta que llegue ese día nosotros le sirvamos como lo hizo Pablo. Y vemos ahí un corazón transformado por el amor de Dios, porque entendió el amor de Dios. Si tú lees las cartas que él escribió, tanto las pastorales como las generales, fluye el amor de Dios a través de sus palabras. Obviamente también tiene correcciones, pero es por amor. El padre al hijo que ama lo disciplina, lo corrige. Es por amor. Y cuando él ponía disciplina a los Gálatas, a los Corintios, oigan, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para ir tras un evangelio diferente? No hay otro evangelio, solo hay uno. Y corregía, pero por amor. Amaba a los hermanos de Galacia. Un corazón transformado por el amor de Dios hace lo que Dios dice. A ver, las patadillas que tiró Jonás, ¿sirvieron de algo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, Jonás. Y el Señor levantó una gran tormenta, y el mar, el viento, y una buena sacudida. Y lo manda un gran pez y le da otra sacudida. Bueno, hermano, sino que te mande un pez el Señor, que te mande una tormenta. Porque Pablo, yo no sé si tenía en mente a Jonás, pero Pablo, en cuanto cayó al suelo y reconoció con quién hablaba, dijo, ¿qué quieres que haga, Señor?
y no dejó de hacerlo hasta el día que lo decapitaron. Le cortaron la cabeza. ¡Ay, qué drástico! A mí no me gustaría que me cortaran la cabeza. No es como tú quieras. ¿A poco no le decimos al Señor: Señor, yo me quiero morir ahí dormidito en mi cama calientito y me voy contigo sin sentir? No es como tú quieras ni eso, hermano. Se vale pedir, sí, pero Pablo no le pidió eso. La Biblia no lo muestra, pero los historiadores narran que cuando Pablo era llevado para ser ejecutado, dice que los que lo llevaban, los guardias que lo llevaban, aún a ellos les fue compartiendo antes de que le cortaran la cabeza. Él pensaba de esta manera: mientras me sirva mi boca, voy a hablar de Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Mientras tenga lengua y funcione mi cerebro conectado con todo mi cuerpo, les voy a hablar de aquel que murió y vivió para darnos vida eterna. Vivió y murió para darnos vida eterna. Y hay registros de historiadores que dicen que se convirtieron. Diga, wow, corazón transformado. ¿Cómo está tu corazón, hermano? Solo gozándote de la gran salvación y del amor de Dios, su protección, de que corres a Él y eres levantado y levantada. O está lleno de amor y de toda la intención de servirle como Él diga, donde Él diga, como Él diga, con quien Él diga. ¿Y qué decimos de Pedro? Otro hombre creado en la religión judía y que conocía las Escrituras y que era celoso también de las tradiciones de los judíos. Hechos capítulo 10. ¿Tú crees que sea coincidencia que esté Hechos capítulo 9 con Pablo y luego Hechos capítulo 10? Dos personas, dos hombres. Pero aclaro siempre, esto no excluye a las mujeres, porque ya no hay varón y mujer delante de Dios. Somos hijos de Dios todos y siervos de Dios. Porque te puedo hablar de Esther, que arriesgó su vida, ¿sí o no? Te puedo hablar de Ruth, o te puedo hablar de María y Priscila, y el tiempo nos faltaría hablando de mujeres que servían al Señor con todo su corazón. Pero por eso, cuando yo hablo de un varón, no, estamos hablando de hombres y mujeres. Hechos capítulo 10 dice en el versículo 1 que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Era un pagano, era un centurión romano, no era judío. Y pues tenía un buen puesto. Pero ¿cuántos saben que los siervos del Señor no buscaban a la gente por su posición política, de poder o económica? Él pues es un centurión. Bueno, al contrario, había sentimientos encontrados también contra los romanos, ¿sí o no? Entonces dice que estaba este centurión ahí y era un hombre que creía en el Señor. Creía en el Señor, era un hombre temeroso. ¿De quién? De Dios. Solo hay un Dios.
De él está hablando aquí el pasaje. O sea, solo hay un Dios verdadero. Y era temeroso de Dios. Y era, por ende, una buena persona con el pueblo de Israel. Versículo 3, fíjate. Ese hombre, no judío, vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él se le quedó mirando y dijo, se asustó, vio su presencia como los ángeles en la tumba del Señor, ¿se acuerdan? Y dice que atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. ¿Cuántos se gozan de eso? Nuestras oraciones, nuestro servicio en la obra, lo que das tú de dinero. No creas que no lo ve Dios. Obviamente ve el corazón con que lo hacemos. Pero ¿qué dice aquí? Tus oraciones y tus limosnas. Esta palabra pues es usada en la religión de otra manera, pero está hablando lo que tú das. Dice que han llegado ¿dónde? A la presencia de Dios. Versículo 5 le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir. Ahora, estamos hablando de un centurión romano. Tenía autoridad y tenía su servicio. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Podría haber mandado varios soldados y traerlo a la fuerza, pero él entendía ya que no era así. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahora, Pedro estaba en casa. Dios da detalles. ¿Cuántos saben que Dios a veces no? No nos dice cómo terminó Jonás, ¿o sí? No. Pero aquí da muchos detalles. Pedro está ahí en esa ciudad o pueblo y está en casa de un hombre llamado Simón, que es curtidor. Le dijo a qué oficio se dedicaba. Y pues era fácil localizarlo con esos datos. Y tiene su casa junto al mar, por si hay alguien que se llame Simón también y sea otro curtidor. Versículo 6, la última parte. ¿Qué le dijo el ángel por mensaje del Señor que iba a hacer Pedro? Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora, ¿quién le va a decir a toda la gente que está a nuestro alrededor, a toda la gente que nos rodea, a toda la gente que vimos, que con la que tenemos relación o no tenemos relación, qué necesitan hacer? Diga yo. Tú eres un Pedro, tú eres un Pablo, tú eres yo. Aquí el Señor le dijo: ve y tráelo, porque Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué le vas a decir a la gente que es necesario que haga? Que se arrepienta de sus pecados y se convierta al Señor, como le fue el mensaje que le llevó Jonás a los de Nínive, que se abandonen sus malos caminos y se conviertan al Señor. Eso implica todo el evangelio. Y se fue el ángel que estaba ahí con Cornelio, y él inmediatamente, fíjate, ve la diligencia, el deseo, el hambre de escuchar lo que Pedro tenía que decirles. Porque Cornelio tenía un conocimiento todavía limitado de cómo entraba al reino de Dios
los gentiles y aún los judíos. Los mismos apóstoles dijeron que ellos fueron salvos también. ¿Por qué? Por fe en Jesucristo. Entonces Cornelio llama a 2 de sus criados y a un ¿qué? O sea, un creyente, otro soldado ahí en su compañía que era creyente. No sé si había más o no, pero aquí sale un soldado que le asistía a él, o sea, estaba cercano a él. No sé si él le compartió o les compartieron juntos, pero se había convertido al único Dios verdadero. Y envió a los 3 a Jope, pero les contó lo que había, el encuentro que había tenido con el ángel. Versículo 9: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. O sea, Pedro estaba en casa de Simón el curtidor, le dio hambre. Diga, es normal. Entonces les dijo, oigan, ya tengo hambre. La hora sexta son las 12 del día. El día empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Entonces, la hora sexta es las 12 del día para nosotros ahora. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. O sea, se quedó ahí orando y entonces el Señor empieza a trabajar con Pedro. Yo le digo, Señor, trabaja con todos nosotros, por favor. Que a veces estamos ahí en la azotea. Es que la azotea o el aposento alto era usado para muchas cosas, entre ellas la oración. Y ahí estamos en la oración, pero no estamos con el corazón abierto y a veces ni nos callamos para escuchar a Dios. Bueno, Dios tuvo que hacer algo ahí con Pedro. Y entonces le vino este éxtasis y dice que vio el cielo abierto. O sea, él sabía que lo que iba a recibir, ¿de dónde venía? Del cielo, de Dios. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Imagínate, un gran, haz de cuenta la pantalla, pero muchísimo más grande, bajado y así recto, bien extendido. Y en ese lienzo dice que había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Ahora, aquí de todo significa tanto animales puros como impuros. Levítico 11, si tú lo lees después, ahí Dios habla de los animales puros, de la pezuña hendida, de la pezuña sin hendir, etcétera, de aves, aún de insectos que se podían comer y otros no. Por eso dice, había de todos, pero había algunos que según Levítico 11 eran puros y otros impuros, como el puerco y las carnitas y la aldilla y el cuerito. Versículo 13: y le vino una voz a Pedro. Y ahorita yo quiero decirte, hermano, nos está viniendo una voz a ti y a mí también. ¿Cuántos creen que es Dios hablándonos? Yo solo soy un instrumento, haz de cuenta una bocina. Estoy hablando la palabra de Dios. Le vino una voz y le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Ahora,
Pues había animales impuros y animales puros. Pero ¿en qué pensó Pedro? Mira, después de que Dios estableció el nuevo pacto, porque Él vino a establecer un nuevo pacto, en Marcos capítulo 7 hay una historia de cómo los religiosos vinieron y le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras, no se lavan las manos, etcétera? Y el Señor les dijo: miren, lo que entra en el vientre no contamina al hombre, porque va a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. Entonces, ahí Jesús estaba diciendo: todos los alimentos no contaminan al hombre, puedes comer lo que quieras. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahora, esto a veces nos deja ver que probablemente no había muchas opciones de animales impuros, con un propósito, ¿sí o no? De que él reaccionara, porque está diciendo: nada común o inmundo he comido jamás. ¿Era un hombre cuidadoso de la ley? Sí. Y volvió la voz por segunda vez. ¿Y qué le dice? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Híjole, ¿eres cristiano? Dios nos limpió con su sangre preciosa. Pero es que ese hermanito es así o es asá, o ese tiene mucho dinero y este no tiene. Dios nos limpió parejo, no por lo que tengamos o no tengamos, dónde vivamos o dónde no vivamos, en qué, si andamos en colectivo, andamos en bicicleta, andamos en carro, si nos vestimos así o asá. Dios nos limpió, hermanos, con su sangre preciosa. Pero aquí está hablando de los alimentos, la lección que le estaba dando a Pedro, que era espiritual, no natural. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y la iglesia se formó de impuros y puros, por decirlo de alguna manera, por la muerte de Cristo en la cruz. Y Dios lo hizo 3 veces. ¿Cuántos saben que cuando Dios lo hace 3 veces es una recalca algo? Obviamente con una sola vez que lo diga, pero tiene un propósito hacerlo 3 veces. Y después de que se lo dijo 3 veces, el lienzo dice que volvió a ser recogido en el cielo. Y Pedro se quedó perplejo, o sea, como noqueado. No entiendo. ¿Cuántas veces no entendemos? No entiendo lo que significa lo que dice aquí la Biblia. En este caso era la visión que había visto. Y llegan los hombres que había enviado Cornelio y llaman a la puerta y preguntan por Pedro en casa de Simón el curtidor. Versículo 19: y mientras Pedro pensaba en la visión, diga, eso es meditación. ¿Cuántos saben que debemos meditar la palabra de Dios? Leerla es bueno, pero meditarla es: Señor, muéstrame qué. Espero que medites estas palabras que nos está diciendo el Señor. A lo mejor ya se te olvidó. Tú y yo estamos para hacer lo que Dios diga, no lo que nosotros queramos. Y él pensaba en la visión. Le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. Pues estaba en la parte alta, en la azotea. Y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Diga, como Pedro, así yo también. ¿Qué hizo Pedro? Descendió rápido a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo:
aquí estoy, aquí estoy. Yo soy el que buscan. ¿Por qué vienen a buscarme? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Y ellos le narraron la historia de Cornelio, porque Cornelio les platicó que tuvo una visión de un ángel y todo lo que le había dicho, ¿no? Entonces, versículo 23, Pedro haciéndoles entrar los hospedó. Ahora, eran gentiles. ¿Ya estaba haciendo algo en su corazón el Señor, sí o no? Eso es un corazón transformado, sensible al Señor. Un judío respetable como en ese tiempo no invitaba a un gentil a que entrara a su casa, mucho menos a un soldado romano. Pero Simón, el dueño de la casa, también era un hombre noble para el Señor, porque él pudo haber dicho: Pedro, vete a la posada o vete al hotel o vete a donde, pero en mi casa no entra. Bueno, al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Aquí en el capítulo 11, no vamos a llegar hasta allá, versículo 12, habla de 6 hermanos que acompañaron de ahí de Jope a Pedro, y después son mencionados como los fieles de la circuncisión. ¿Fieles qué? De la circuncisión, de la religión judía, pero eran fieles al Señor. Y al otro día llegaron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando. ¿Cuánta gente estará esperando a que tú y yo vayamos y les hablemos? Hermanos, no estemos ahí durmiendo. Hagamos lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. ¿Y qué hizo Cornelio? Convocó a sus parientes y amigos más íntimos. Miren, primero ¿qué? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y cuando Pedro entró, dice que salió Cornelio a recibirle, y subraya ahí, postrándose a sus pies adoró. ¿Le faltaba algo de entendimiento a Cornelio, sí o no? Como a ti y a mí, pero podemos crecer. Los más maduros le enseñan al que está. Mas Pedro lo levantó. ¿Te acuerdas que te platiqué de Juan en Apocalipsis también? El ángel le dijo: no. Pedro lo levantó y le dijo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué era Pedro? Un hombre como tú y como yo. Ahora le han atribuido quién sabe qué tanto, pero como tú y como yo. Solamente Dios merece la adoración, hermanos. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo Pedro, fíjense, versículo 28: ustedes saben que es muy abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero, subraya ahí, diga pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aleluya, hermanos. No, ese no lo merece. ¿Qué les decía yo el otro día? ¿Y quién les va a compartir? A los homosexuales, a las mujeres que trabajan ahí por el Libramiento yendo hacia la central camionera y al estadio Morelos. ¿Quién les va a compartir? A los religiosos. ¿Quién les va a compartir? Es que son bien duros. Hay que compartirles. Cada quien tomará su decisión. Juan 3, 17 y 18. El que en él cree no es condenado. El que no cree toma su decisión. A mí, y espero que tú digas lo mismo,
me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro había cumplido toda su vida las costumbres y tradiciones judías. Pero estas palabras revelan un entendimiento diferente a la luz de la cruz de Cristo, hermanos. Todo cambió con la cruz de Cristo. Ya no consideraba abominable juntarse con los gentiles. Ahí estaba con ellos. Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, como tú también lo haces. ¿De veras? Mira, a veces para venir a la iglesia relinchamos, valga la expresión. Ponemos miles de pretextos y para ir a compartirle, pues más. No, yo dice, vine sin replicar. ¿Hacía lo que él quería o lo que Dios quería? Ese es un corazón transformado, hermanos, por el amor de Dios. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Otra vez, quería que le explicara. Y Cornelio le vuelve a decir la experiencia que había tenido de parte de Dios y cómo Dios le había dado instrucciones de mandar por él. Versículo 32 le dijo: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. A veces llegamos a casas donde no son creyentes y les hablamos de 1000 cosas, pero no de lo más importante. Aprovechemos todas las oportunidades, hermanos. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. O sea, habían estado orando seguramente a Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Diga todo. Hermano, ¿qué te mandó el Señor a ti? Mira, aquí está. Ve y predica el evangelio a toda criatura. Tú y yo ya tenemos el poder del Espíritu Santo, como Pedro y Pablo y Juan y todos los demás. En cuanto nos convertimos, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. El Señor sí les dijo: espérense, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. En sus fuerzas no iban a poder hacerlo, ni tú ni yo. Pero tenemos el Espíritu Santo. Hermanos, desechemos ya los pecados que nos atrancan, desechemos ya nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestras comodidades, nuestras preferencias, nuestras malas intenciones, hermano. Hoy en día muchos dirían: no, si voy a casa de Cornelio porque es un hombre que me puede dar una buena comida, me puede poner en el hotel de la Soledad, ahí en el centro, en esas suites nuevas que remodelaron, y ahí hay un desayuno buenísimo y comida, y sí voy a casa de Cornelio. ¿Iba por eso Pedro? No, quitémonos eso. O aquí me pueden ayudar, porque muchos van a una iglesia para que les ayude. Mira, el que me ayuda es el Todopoderoso, hermanos. Y yo te puedo ayudar en algo, pero es mínimo. Él te puede ayudar en todo. Búscalo a Él. Acude a Él. Y Él puede usar a otros hermanos, pero Él, no nosotros andamos ahí moviendo los hilos. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Entonces Pedro, versículo 34, abriendo la boca, ¿qué hay que hacer? Hablar, hermanos. No les vais a enseñar tus dientes ahí, Polaroid, ¿cómo se llaman? ¿Ya?
con pura porcelana, como artistas. No, 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 no. Está hablando de predicar. Abriendo la boca dijo: en verdad comprendo, otra vez esa palabra. Ay, Señor, que en verdad comprendamos todos nosotros que Dios no hace acepción de personas. Y mira, esto está desde el Antiguo Testamento, pero Deuteronomio 10, Segunda de Crónicas 19, Job 34, Romanos 2, Santiago 2, y hay un montón de pasajes. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dale un aplauso al Señor, hermano. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, el único camino para llegar al Padre. Él es el Salvador de todo aquel que en Él cree. Él es el que murió por nuestros pecados. Él es digno de toda alabanza, de toda adoración y de que le sirvamos con todas nuestras fuerzas. Es tu Señor, haz lo que Él te dice. Eso hace una gran diferencia. Si de veras es tu Señor, haz lo que Él te dice. Él es Señor de todos. Y les empieza a decir, termino con lo que les habla del Evangelio. Ustedes saben cómo se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Les ponen antecedente. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara. Gloria a Dios, hermanos. Murió por nuestros pecados sin haber cometido un pecado, derramó toda su sangre, pero al tercer día resucitó. Y no se manifestó a todos, sino a los que estuvimos con él. Versículo 42. Y nos mandó, inclúyete ahí por favor. ¿Nos qué? Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿Cuántos que tienen a Cristo dicen: yo sé que mi Redentor vive? Y Él va a decir: entra en el gozo de tu Señor. Y al que no, al que lo rechazó, no tienes parte con eso. De Jesús dan testimonio todos los profetas. Y fíjate otra vez el Evangelio: que todos los que en Él creyeren, todos los que ¿qué? Que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. No hay otra forma de ser salvo. Solo creyendo, que significa confiar en todo lo que Jesús es y todo lo que hizo por cada uno de nosotros y lo que hará. Mientras aún estaba hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los que habían ido con Pedro, que habían venido con él, se quedaron atónitos. Dijeron: ¿cómo es posible que el Espíritu Santo también esté en los gentiles? Y dice que el que tiene el Espíritu Santo, ¿qué hace? Magnificaban a Dios, glorificaban a Dios. Entonces, respondiendo Pedro, dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también
como nosotros. ¿Hizo alguna diferencia? No. Hermanos, ¿de veras tienes un corazón transformado? Pasa. Debe notarse. Si no, estamos jugando a la iglesita, o estamos jugando al ser cristiano, o estamos cómodamente ubicados en una iglesia. Pedro, ¿hasta cuándo predicó? Todos los días hasta el día de su muerte. Y la tradición dice que fue crucificado, pero dijo: no soy digno de morir como mi Señor. Lo crucificaron, pero lo pusieron boca abajo. Eso dice la tradición. Pero hizo lo que Dios le mandó que hiciera. Mandó. No es una sugerencia, hermanos. No es opcional. Es un mandato de aquel que murió por nosotros. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Yo estoy consciente y seguro que vienen tiempos de gran oportunidad para hablar lo que Cristo nos ha dicho que hablemos. Nunca se ha cerrado la oportunidad, pero yo creo que van a venir tiempos de mayor oportunidad. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros? Seguir viendo televisión, en internet, cosas, ahí sentados. Creo que los tiempos requieren de otra actitud en nosotros, hermanos. ¿No lo creen? Probablemente el Señor esté pensando de aquí a 40 días como Nínive. Y puede ser que no sean 40 días, pero puede ser que sean 40 años. No sé, solo Dios lo sabe. Pero esa sentencia está, incluso mientras la gente viva tiene oportunidad. El día que se muere ya no tiene oportunidad. De aquí a 3 años tu vecino, tu tío, tu tía, tu abuelito, tu compañero de trabajo, ya no va a estar. ¿Y qué si hablamos a unas regañadientes como Jonás y se arrepienten y se salvan? Todos en casa de Cornelio se convirtieron y se regocijaron. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Tú puedes leer después el capítulo 11 cómo es cuestionado Pedro ahí en Jerusalén. ¿Cómo entraste? Y él les dice: pues Dios me dijo, Dios me mandó esto. Y iban los testigos y dijeron: si es cierto, así fue. Y dijeron: gloria a Dios. ¿Podrías decir gloria a Dios? Mira, si no hubiera alguien que te compartiera a ti y a mí, estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero estamos dispuestos a decir como Pablo en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué vamos a hacer? A seguir trayendo la camiseta donde dice Cristo abajo, pero con un chamarrón que no deja ver nada. O como hace David, que se pone camisetas con mensajes bíblicos y te pueden decir loco, y traer tu Biblia ahí en la mano, a la mano. ¿Cuántos saben que traer la Biblia impacta mucho? Si puede decir: oye, ¿qué? Soy cristiano. Hermanos, que el Señor nos ayude. Tú, aunque estás ahí, piensas que te escapas, Dios te manda también. Y si tú lo ves después, también a ti Dios te manda. Si eres cristiano, si no,
tienes que buscar a Cristo. Ponte de pie. Hoy en día puede haber muchos lugares donde se hable algunas cosas de Cristo, pero no se predica el evangelio como es. Solo algo que le agrade a la gente, para que no se asusten. Yo prefiero que se asusten y se salven a no asustarlos y se condenen. Obviamente no vamos a andarlos asustando ahí, pero el evangelio se predica completo. No puede ser a medias. Es un mensaje completo, total, que lleva a la redención. De aquí a 40 días, dijo Jonás, si no se arrepienten y se convierten, serán destruidos. Y se convirtieron, como tú y yo. Entendimos esa parte. ¿Cuántos dicen, voy a renunciar a todo, ya voy a dejar de perder el tiempo y voy a hacer lo que Dios me mandó, como dijo Pedro, como lo hizo Pablo, como lo hicieron tantos siervos de Dios y lo siguen haciendo hoy? Pero nosotros seremos de los que nos quedamos a un ladito o formamos parte de ese grupo de guerreros valientes para la gloria de Cristo. ¿Qué haremos, hermanos? Es tu decisión. Yo sé lo que voy a hacer. Yo sé lo que estoy haciendo. El Señor me llamó a predicar esto en estos tiempos, porque vienen tiempos donde se requerirá hombres y mujeres valientes que decidan decir como Pedro: Dios me mandó a hacer esto y lo voy a hacer. Dios me mostró que aún voy a sufrir porque Dios le dijo, le voy a mostrar cuánto le es necesario para eso. ¿Le sacas a sufrir por el evangelio? Porque Jesús no puso límites para salvarnos. Y si hemos entendido eso, creo que la respuesta es obvia. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y meditas esto? Como vimos, y pensando en esto, en lo que Dios ha hablado, ¿qué decidimos? Hay gente que se va de una iglesia porque no le gustó esto, porque le dijeron aquello, y andan ahí hasta haciendo otras cosas que pueden, en lugar de edificar, perjudicar. No estamos para eso. No estamos para perder el tiempo en esas cosas, hermano. Ni nos lo hagan perder con esas cosas. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Dejemos de quejarnos, de decir, pobrecito de mí, pobrecita de mí. Jesús no se quejó, no abrió su boca. Dijo, consumado es. Él ya hizo todo. Nuestra parte es comunicar lo que Él hizo, todo lo que Él hizo. Tú no vas a salvar a nadie, ni yo. Aunque llevándoles el evangelio, si creen, serán salvos. Nos usará el Señor. Pero Él fue el que dijo, consumado es. Toda la obra de salvación está completada. Habla con el Señor, pregúntale. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar.
no volveré atrás. Pues el Señor le bendiga, hermano, no vuelva atrás, predique el mensaje del Evangelio. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la noche. El Señor le guarde.